Dentro de Odoo tenemos dos versiones. Tenemos la versión Community, que es una versión gratuita y open source, y tenemos la versión Enterprise, ¿vale? En este momento, la última versión estable que se ha lanzado al mercado en octubre del 2020 fue Odoo 14. Todos los años suele salir una versión nueva, normalmente por sobre esa fecha, sobre octubre, noviembre, que suelen venir distintas mejoras, distintas actualizaciones, aunque es una plataforma que la verdad está en constante evolución. Bien, pues tenemos aquí las dos versiones que hay de Odoo, la Enterprise y la Community. La Community es totalmente gratuita, no tiene costes por licencias de usuario ni costes de licencia de ningún otro tipo. Lo puede usar cualquier compañía. Sí que hay algunos software que son open source, que si son comerciales no lo puedes usar, es decir, para un uso comercial. En este caso, sí que está permitido el poder utilizar Odoo Community Edition para un uso profesional, un uso comercial, ¿no? en una empresa. No hay ningún tipo de restricción en ese tipo. Y aquí podemos ver las dos diferencias principales que encontramos en estas versiones, ¿no? Bueno, está claro que dentro de lo que es la comunidad no tenemos el soporte que tenemos en la Enterprise, ¿no? A diferencia de la Enterprise, lo que sí que podemos tener es un soporte de un partner, como seríamos nosotros, que puede dar ese soporte en la versión Community. Y si se tiene la Enterprise, pues por supuesto se tiene el soporte funcional y lo que se necesite. Una de las principales ventajas de la Enterprise sobre la Community es la actualización de versión. Como he comentado antes, cada año aproximadamente por octubre sale una nueva versión con novedades bastante interesantes. Siempre son interesantes las novedades que aparecen. Y si tenemos la Community, no tenemos una actualización incluida. Es decir, no hay un paquete de actualización que yo pueda instalar y me pase de la versión 12 a la versión 13 o de la versión 13 a la versión 14, por ejemplo. Algo que sí existe con la Enterprise. Es decir, con la Enterprise existen esos paquetes aparte del servicio de actualización. Sí que se pueden actualizar de versiones en la Community, pero lo tenemos que ver como un proyecto de actualización, un proyecto de migración. No es una tarea muy sencilla, pero se puede hacer. Nosotros lo recomendamos que si tienes una Community no actualices cada año desde la versión que ha salido, sino únicamente, pues bueno, cuando hay ciertas funcionalidades que sí son interesantes y se quieren o se necesitan tener en la empresa, pero entonces hacer ese proyecto de actualización o de migración. Normalmente, pues cada 4 años sería un buen momento para actualizar una versión Community. ¿No? La ventaja de la Enterprise es que esa actualización la puedes tener cada año. Luego, la Enterprise también te da su propio servicio de hospedaje, algo que en la Community, bueno, pues tendríamos que hospedar nosotros mismos. En la versión Enterprise existe una aplicación móvil para Android y iOS. Y bueno, en la Community lo que sí podemos hacer es acceder a través del navegador del móvil, puesto que la interfaz es responsive, se adapta al teléfono móvil, pero no es una aplicación como tal. Aquí la principal desventaja es, por ejemplo, si necesitamos trabajar de forma offline, por ejemplo, un comercial que tenga que salir afuera hacia un sitio en el cual no hay cobertura en el móvil, pues con la Community es más complejo. Hay una serie de desarrollos que se pueden hacer, pero en la Enterprise ya está resuelto, ¿no? Pero luego podemos ver una serie de características que tenemos en ambas plataformas, tanto en la Enterprise como en la Community. ¿Vale? El editor web, el comercio electrónico, que lo veremos en el día de mañana, pues en ambas plataformas, y todo lo que además
se tiene de este sistema web como blogs, foros, eventos, chat en directo, aprendizaje en línea o e-learning, se tienen las versiones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, conector de Amazon, eBay Connector. Estos conectores no están disponibles en la community tal como si están incluidos en Enterprise, pero veremos que se pueden instalar una serie de módulos adicionales, algunos de pago, otros gratuitos en la community, que nos permitiría poder suplir esas necesidades, ¿no? Otros conectores, no solo de Amazon y de eBay, sino también de otros marketplaces, ¿no? Y aquí, bueno, podemos ver una serie de diferencias. Lo que no está incluido en la community sería la integración con VoIP, pero sí que lo podríamos encontrar en unos módulos adicionales, en los módulos de la comunidad, que ahora también vamos a comentar sobre eso. El sistema de loyalty, es decir, de dar puntos a clientes por compras y demás, así como suscripciones, etcétera, no está incluido en la community. El de firmar sí que está incluido, no sé por qué aparece aquí con la X, supongo que es un error, puesto que sí que podemos firmar pedidos y facturas y demás, ¿no? Con la versión community. Eso también lo veremos a lo largo de la formación. Vale, sí que hay gestión de contabilidad y además bastante completa en la community. Hay una serie digamos, de acciones, funcionalidades que sí que están en la Enterprise, pero bueno, lo que es la contabilidad de una compañía, incluso una compañía grande, se puede llevar con la versión Community. Luego lo que es la parte de fabricación, el MRP, que es la parte del manufacturing. Lo que no está incluido en la community, bueno, sobre todo es la parte de planificación de los recursos, ¿no? De poder hacer una planificación a lo largo del año de los recursos que se van a ir necesitando, aunque esa parte también la podemos cubrir en la community de varias formas, ¿no? Y luego aquí hay una serie de funcionalidades que pone que no incluye, pero sí que incluye, de calidad, servicio de asistencia, servicio de campo, sí que están incluidos en la community. No sé por qué aparece en la web de Odoo como que no. Y bueno, la caja IoT es un dispositivo que nos permite conectar, bueno, esto es una aplicación web, como vamos a ver aquí, ¿no? Es decir, aquí podemos ver, este es nuestra Odoo Analytics, se accede a través de una web. Entonces, para poder conectar dispositivos a esta aplicación web, pues existe una caja IoT que nos permite hacer eso. Se puede hacer con la community, pero en la Enterprise, digamos, está resuelto de una forma más directa. Bueno, también tenemos lo que es la gestión de recursos humanos. Y una cosa bastante buena que no está en la community por defecto, pero que también podemos adquirir en módulos adicionales, es la parte del OCR, ¿no? El poder digitalizar documentos que se han escaneado y poder capturar esa información. Bueno, la parte interesante de la Odoo Community, bueno, también de la Enterprise, no solo de la Community, vamos a ver aquí, son las aplicaciones. Aquí tenemos un marketplace de aplicaciones. Hay más de 10.000 aplicaciones. Por ejemplo, bueno, si vemos aquí las más descargadas, aparecen, bueno, 28.770. Aquí podemos reducir un poco por versión. Por ejemplo, vamos a poner una de las 12, que es la que más versiones tiene, perdón, más aplicaciones tiene. Y podemos ver que hay 13.000 aplicaciones, ¿no? Algunas que son gratuitas, otras son de pago. Y, bueno, tenemos aplicaciones de todo tipo, de contabilidad, de e-commerce, recursos humanos, de gestión de documentos, punto de venta, ventas, web, marketing, fabricación, en fin. Podemos ampliar todas las funcionalidades que tiene a través de aplicaciones, ¿no?
aquí podemos ver, vamos a ir de nuevo. Por poner así un ejemplo sencillo, esta por ejemplo que es de pago y vemos que está disponible para la versión 14 y para la versión 12, podemos ver que nos permite hacer pagos de facturas de forma múltiple, ¿no? Es una cosa que, digamos, de forma nativa no tiene la versión Community y podemos pagar simplemente, ¿cuánto se coste aquí? 33,64 euros, instalar esta aplicación y ya tenemos esa funcionalidad, ¿no? Entonces, como he dicho, si hay algo que la versión principal, la versión nativa, no nos ofrece, siempre podemos recurrir a este tipo de aplicaciones. Como antes, hemos visto que había un conector de Amazon en la Enterprise. Bueno, aquí podemos ver que hay, por ejemplo, un conector para Shopify, que lo podemos instalar en la Community. Aquí pongo buscador Amazon. Aquí tenemos un conector de Amazon, que también lo podríamos instalar en la Community. Este está disponible para las versiones 14, 13, 12 y 11, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Odoo, esta versión de Community, que si se nos queda un poco corta, siempre la puedo personalizar, la puedo programar y, por supuesto, puedo adquirir aplicaciones, plugins, módulos que me aumentan las posibilidades de la propia herramienta. Vale. Sobre el tema del hospedaje, claro, tenemos aquí que decíamos que la Enterprise sí lo tiene cubierto, ¿vale? Tenemos dos opciones con la Enterprise. Es decir, podemos simplemente adquirir lo que son aplicaciones en la nube, dentro de lo que es la nube de Odoo, ¿vale? O podemos tener nuestro servidor virtual dedicado para nuestra instalación. Mi recomendación es, si vamos a ir con la Enterprise, es tener este servicio cloud. Ese servicio cloud de Odoo es Odoo SH. Es necesario tener licencia Enterprise para poder utilizar, pero yo lo veo muy necesario para cualquier compañía. Es muy difícil que la versión estándar nos pueda servir, ¿no? Es decir, si contratamos un Odoo Enterprise, pues para tener el CRM, facturación, ventas, siempre prácticamente todas las compañías van a necesitar hacer modificaciones, hacer personalizaciones. Algunas son muy sencillas que se pueden hacer dentro de la propia nube de Odoo, y otras son más complejos y necesitan de poder desarrollar con nuestro propio código, ¿vale? Odoo está escrito en Python con una base de datos PostgreSQL, y Odoo SH lo que nos permite es tener una nube. Estaríamos hablando de un servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio, en el cual tendríamos todo lo que necesita para trabajar con la Odoo Enterprise, pero a su vez tener la posibilidad de poder modificar el código. Estamos hablando de una herramienta open source, tengo acceso al código, poder desarrollar módulos totalmente personalizados para mi compañía y seguir trabajando con una licencia Enterprise, ¿no? Que es algo que no todos los ERPs ofrecen, y aquí pues sí que lo tenemos cubierto con Odoo. Lo bueno que tiene Odoo SH es, podemos tener, por ejemplo, un entorno de desarrollo, un entorno de test y un entorno de producción, ¿vale? Y muy orientado a los desarrolladores. Es decir, tenemos integración con GitHub, tenemos integración continua, acceso SSH, podemos ver los logs, podemos hacer test automáticos, test manuales, podemos llevar gestión del proyecto. Es un sistema de alta disponibilidad con monitoreo de
de todos los indicadores de salud del sistema, tener DNS propio, en fin, tenemos un servicio totalmente completo en la nube, ¿vale? Y ya para terminar la parte de Odoo Enterprise y Odoo Community, voy a comentar la parte del precio, ¿no? De que sería este de Odoo SH. Bien, en Odoo SH, y bueno, también es un concepto que tenemos que tener en cuenta si vamos a trabajar con la community, que serían workers. Un worker sería algo así como un proceso que puede dar soporte a unos 6 usuarios simultáneos aproximadamente, ¿no? Entonces, así las necesidades que yo vaya teniendo y según mi sistema va creciendo lo puedo ir subiendo. Vamos a ponerlo en euros. Puedo tener, por ejemplo, un coste mensual. Por ejemplo, si tengo un worker, simplemente 200 megabytes de almacenamiento, que es el almacenamiento de la base de datos, un hosting compartido y, por ejemplo, un entorno de desarrollo, ¿no? Pues tendría este coste 75,20. Y tenemos todas estas funcionalidades disponibles, ¿verdad? Bastante interesante. Si, por ejemplo, pues vamos a tener una página web abierta al público con un marketplace que van a tener una cantidad de personas, usuarios simultáneos bastante grande, pues bueno, puedo aumentar lo que es vamos a poner, por ejemplo, aquí, puedo aumentar lo que serían los workers y el almacenamiento dedicado, ¿no? Pues va creciendo el coste por mes. Pero si lo comparamos este coste, lo que es un servidor privado virtual en Amazon, en Google, en Azure, pues la verdad que está bastante bien de precio para todo lo que nos ofrece. Para mí, sinceramente, si se decanta por la Enterprise, me parece que es un must, es lo que hay que contratar para poder trabajar con Y bueno, para ver también un poco los precios de la Enterprise y también a lo mejor entender un poco en qué momento nos interesa ir a la Enterprise, en qué momento nos interesa estar con la community, aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, podemos tener precios según las aplicaciones y los usuarios que vamos a necesitar. Poner un ejemplo, una empresa típica, facturación, herramientas, web y comercio electrónico, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener 3 usuarios trabajando, ¿no? Pues en ese caso nos daría un coste mensual de 72 euros, ¿no? Pues facturado anualmente 864 euros, ¿no? Aquí, bueno, se nos quedando en el caso de esto, pues unos 10 usuarios al mes, ¿no? Conforme vayamos a necesitar más aplicaciones y más usuarios, pues va incrementando el coste. Si, por ejemplo, tenemos una mediana empresa en la cual vamos a tener 20, 50 usuarios, por ejemplo, y vamos a tener ya un número de aplicaciones bastante alto, pues bueno, aquí podemos ver que se nos puede ir a unos, por ejemplo, con 602 euros, es unos 7.224 euros anualmente. Posiblemente, llegando a este número de usuarios, nos interese más ir a una versión Unity y hacer un proyecto para ampliarlo con funcionalidad en lugar de estar trabajando con la versión en Enterprise, ¿no? O no, o depende si la empresa tiene en cuenta que quiere actualizar todos los años a la última versión, tiene un equipo técnico que se siente cómodo con Odoo SH y demás, pues en este caso mejor le puede interesar trabajar con la Enterprise. En tal caso, en Stratevi trabajamos con las 2 versiones, tanto la Community como la Enterprise, aunque la formación que vamos a dar estos 2 días está más enfocada a la Community.